El amor, aleluya, aleluya, tu palabra es la verdad, la vida y el amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, lleno de alegría del Espíritu Santo, exclamó Jesús: Te doy gracia, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido esta cosa a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos le dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que nosotros vemos, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vemos nosotros y no lo vieron, y oír lo que nosotros oímos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, como les decía, hoy la iglesia celebra esta memoria de San Francisco Javier, pero antes de eso, que diga alguna gente como que medio se asustó porque cantaron el aleluya. No estamos en la cuaresma, estamos en el Adviento. El Adviento lo único que se deja de cantar es el Gloria. El Gloria, vas al Evangelio, es el canto que cantan los ángeles cuando le anuncian a los pastores que ha nacido el Mesías, el Gloria. El aleluya solamente se deja de cantar en la cuaresma. El aleluya viene de los salmos, se llaman al-halal, se llaman así aleluya, comienzan con la palabra aleluya, que se cantaba en la Pascua judía. Por eso tiene relación con la Pascua también cristiana, y por eso se deja de cantar. Se asume como la aleluya o el canto de la resurrección, por eso. Tiene relación con la Pascua judía y después con la Pascua cristiana. En el Adviento se canta aleluya. ¿Tienen alguna duda? Aquí en el Evangelio, en el leccionario dice aquí, aleluya, al Evangelio de hoy. Gracias. Mira, el Señor llega con poder, ilumina los ojos. Entonces, volviendo a la lectura de hoy, incluso sin ser las lecturas que tienen que ver con la memoria de Francisco Javier, pues incluso tendría bastante relación. El Adviento, ahora en esta primera parte del Adviento, nos está poniendo o recordando el tiempo en el que el pueblo de Israel estaba a la espera de la llegada del Mesías. Escuchamos esta profecía de Isaías: aquel día brotará un vástago el tronco de Jesé, y habla de todo el fruto que vendría con la llegada de este Mesías, la llegada del Espíritu. Eso será el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, prudencia, consejo, esos 7 dones del Espíritu Santo que salen del texto de Isaías. Y después habla de un cambio radical, recordando la creación, donde en la creación hay un orden, hay una paz. Dice, volvería ese orden, esa paz, diciendo: el lobo habitará con el cordero, la pantera habitará con el cabrito. Decía, animales que son normalmente carnívoros habitando con animales herbívoros sin hacerse daño uno al otro. El niño que mete la mano en el lugar donde está la serpiente, y dice esta frase final: nadie hará daño, porque la tierra estará llena de la ciencia del Señor. Entonces, es parte de esa promesa de salvación que con la llegada del Mesías el pueblo de Israel recibía a través de los profetas, ese anuncio de esa llegada del Mesías. Y precisamente luego de llegar, pues dice Jesucristo que Dios ha querido revelar esa llegada de este Mesías a gente sencilla, se ha escondido a sabios y entendidos. ¿Por qué hace esta comparación a Jesucristo? Porque puede pasar, y a veces pasa, que personas llenas, digamos, de sabiduría de este mundo, de la ciencia, de otro tipo de cosas, caen en el ateísmo.
al contrario, hay muchos científicos incluso que han sido grandes cristianos porque han visto precisamente los detalles que habían descubierto en la creación, en la ciencia, como confirmación precisamente de que todo eso no podía suceder por casualidad, que había como un orden en cada cosa, una medida en cada cosa, y un orden tan perfecto que no podía suceder por casualidad. Entonces, a veces alguien decía, la poca ciencia a veces ensoberbece, es decir, sabe de otras cosas, se cree muy sabio, pero el que es muy sabio normalmente es muy humilde, porque sabe entender precisamente frente, por ejemplo, al universo, al mundo, a mucha serie de cosas más, lo pequeño que es el hombre frente al universo completo, y en cierto sentido la pequeñez que es por ejemplo, el planeta Tierra en medio de todo el universo, sumamente no es para creerme yo que soy más que no sé qué. Y entonces por eso dice Jesucristo, Dios ha querido revelar esto a sabios y entendidos. Y dice al final, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. ¿Por qué decía que podemos relacionar esta lectura con San Francisco Javier? San Francisco Javier es un español que se hace jesuita, estudia en la universidad en París, teología, ordenado sacerdote, termina siendo misionero jesuita, como jesuita misionero en Asia, es decir, sobre todo en la India, en Japón, y porque los portugueses desde hace tiempo tenían comercio con esa zona y siempre habían barcos que salían de Portugal y llegaban para allá, por eso había facilidad de cierta manera de que llegaran a esos lugares tan lejanos en aquel tiempo, en la Edad Media, 1500 por allá. Y entonces San Francisco Javier duró mucho tiempo evangelizando por ahí, anunciando el Evangelio, bautizando, haciendo una serie de cosas más. Hay algunos relatos del mismo que por cartas que mandaba a algunas personas, pues se sabe. Y en una de esas cartas que siempre se recuerda, hay una que él dice, viendo tanta necesidad, es decir, tantas personas que no conocían de Dios en esas zonas de Asia, que decía que le daba gana de ir, pararse en medio de la Universidad de la Sorbona en París y gritar cuánta gente aquí, hacer muchas cosas y cuánta necesidad de gente que se salve en Asia, que escuche, que necesita a alguien que le anuncie esa buena noticia y no la tiene. Y como el ánimo de motivar a mucha más gente fuera a evangelizar. Y en ese sentido es que la vida de San Francisco Javier tiene relación con esta lectura que hemos escuchado hoy. Como decía, la Iglesia del Adviento, en esta primera parte, nos invita a ponernos como en ese momento en que todavía Jesucristo no había llegado, en que estaban las promesas del Señor, esas promesas de salvación, porque es al igual que el día de hoy, aunque conocemos a Jesucristo, estamos bautizados, seguimos los sacramentos, pues hay una promesa de salvación que esperamos que se cumpla y que no debemos dejar de tener presente. Por eso el domingo pasado, que era el primer domingo de Adviento, siempre el mensaje principal es llamarnos a estar en vela, a estar despierto, a estar atento al Señor que viene, al Señor que se acerca, a esa salvación de Dios que siempre sale a nuestro encuentro todos los días. Y como decía Jesucristo en el Evangelio, pues hay gente que no se entera, que no se da cuenta, porque la rechaza incluso expresamente, aunque la haya escuchado, porque en su supuesta inteligencia cree que eso no es importante, o aquellos que se llaman ateos dicen que eso es cosa de ignorantes, creer en algo, creer en alguna divinidad o en algún tipo de estas cosas. Es de gente que no ha estudiado, de gente que todavía está en la Edad Media o en la antigüedad, que se cree cuentos y así dicen. Pero pues, Señor, la fe no es solamente una teoría, la fe no es solamente una serie de conocimientos o de cosas que aprendimos un día en el catecismo, sino que la fe es una experiencia, un encuentro con el Señor, y así lo presenta el catecismo de la Iglesia Católica. La fe es Dios que se revela y el hombre que se encuentra con Dios y que responde a Dios frente a ese Dios que ofrece esta salvación, que hace esta promesa, que la hace realidad en nuestra vida, y nosotros llamados con la fe a conocerla, a aceptarla, a recibirla, a desear que sea realidad en nosotros. Y por eso habla de la fe como la respuesta del hombre a Dios en la catecismo de la Iglesia Católica. Y la invitación nos hace el Señor, así como ese celo por anunciar esta buena noticia a aquellos que no la conocen tenía San Francisco Javier,
también a nosotros nos ayude el Señor, porque todos estamos llamados a ser testigos de la fe, es decir, de poder en nuestra vida, con todo lo que hacemos y en algún momento, si Dios lo permite, de palabra también, hacer presente el reino de Dios en medio de este mundo. Entonces todos estamos llamados a ser, como dice la iglesia por nuestro bautismo, sacerdotes, profetas y reyes. Esa parte profética es la parte de anuncio, de hacer presente también el amor de Dios, la buena noticia, que ellos estén cerca de nosotros, o a través de los cuales quizá Dios nos utilice como medio para llegar a ellos. Entonces, en ese sentido, al igual que ese celo, ese deseo que tenía San Francisco Javier de que mucha más gente anunciara el Evangelio en ese sentido de misión, también a nosotros el Señor nos ayude en el día a día, en las cosas que hacemos, poder también hacer presente a Dios en medio de este mundo. Que así sea. Amén.